tener este conversatorio y tener esta posibilidad de intercambiar impresiones, ideas con Maximiliano Guerra, referente de nuestra cultura, un referente a nivel internacional. Y para dar comienzo en las palabras de apertura, vamos a escuchar a nuestra presidenta, la señora Julita Maristani. Julita, te escuchamos y luego continuamos con la actividad. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las que están participando y a todos los que están participando. Los quiero mucho y les quiero que por favor escuchen con mucha atención a Maximiliano. ¿Por qué? Porque es una voz que viene desde otro espacio, no es la voz que siempre estamos acostumbrados a escuchar, que es la del político o el del empresario. Es una figura internacional del arte y además tiene una visión muy amplia, porque obviamente ha recorrido mucho mundo y creo que no podemos perdernos ni una sola palabra de las que salgan de su boca. Así que mucha atención, muchas gracias por estar acá en este momento y el cariño de siempre para todas. Qué responsabilidad, Gracias. cada palabra. Qué responsabilidad, Maximiliano, realmente, ¿no? Qué responsabilidad para vos, para mí, para todos, pero principalmente también qué lujo, realmente qué lujo tenerte vos. Bueno, vamos a hacer la formalidad de tu presentación. Sos bailarín, sos coreógrafo, director del Ballet del Mercosur, has sido también, obviamente, parte del Ballet Estable del Teatro Colón, y sos un referente indiscutido de nuestra cultura, sos un referente a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Nos deleitaste con tu talento artístico, con tu capacidad para transmitir sentimientos desde un escenario, y la realidad es que en el último tiempo te hemos visto y escuchado hablar con un compromiso político de todas tus ideas, ¿no? Vinculadas a una realidad que es cada vez más desafiante, más cambiante, más compleja, y que nos interpela realmente muchísimo y cada vez más. Y en ese sentido pensamos que esta oportunidad, la verdad que estaba muy buena para ver qué pensabas, ¿no? Y te convertiste también en una nueva cara de la política argentina, con mucho compromiso, con un ánimo de cambio. Uno te escucha tus declaraciones públicas y realmente ve un involucramiento directo para generar diferencias, en esta búsqueda de una Argentina con libertades, con un fortalecimiento realmente de la democracia, con una división de poderes no solamente desde un punto de vista estrictamente teórico, sino realmente desde una división de poderes con valores de una república, como así lo dice también la denominación oficial de nuestro país, la República Argentina. Y yo un poco también, cuando pensaba esta oportunidad de conversar contigo, decía, bueno, la realidad es que los artistas a nivel nacional, y creo también a nivel internacional, siempre han tenido como una participación directa en la realidad en la que estamos todos involucrados, y en algún punto las acciones de los artistas nunca son... nunca pasan desapercibidas, ¿no? A nivel político, siempre tienen un impacto político. Y vos en el último tiempo elegiste involucrarte realmente cada vez más. Así que en ese sentido va a estar muy bueno. Sí, decime, Julita. Perdóname que te interrumpa, pero he Por cometido un favor. error enorme, que es el siguiente. A Nosotros ver. tenemos el honor de tenerlo acá, Maximiliano, gracias a la gestión de Silvia Nachira. Y eso no se puede dejar de decir. No, Y me lo lo comí en la teníamos. emoción de tenerlo a Maximiliano No te preocupes, enfrente. no te preocupes. Lo tenía yo acá, lo tenía acá, el agradecimiento, pero es muy bueno que lo hayas mencionado vos, y es eso también muy importante, porque esto es lo que hace también el equipo de AIME, ¿no? De alguna manera traer oportunidades y compartirlas, y la generosidad de Silvia de poder tenerlo acá, Maximiliano, para todos es un lujo. Así que, Silvia, realmente creo que me sumo a las palabras de Julita, así que muchísimas gracias por traerlo a Maximiliano y por toda tu gestión. Y en esto, Maximiliano, que decíamos, bueno, escucharte también, ¿no? Cómo fue también un poco este proceso de cambio, de esta visibilidad tuya pública en un rol tan artístico, tan de la cultura, y en comenzar a involucrarte también en esta realidad política. Y yo voy a romper un poco el hielo, ¿no? Para estas preguntas y este conversatorio, invitando también a toda nuestra audiencia que vayan también compartiendo sus comentarios a través de
de la cajita esta que tenemos del chat. Todavía no tenemos presencialidad, pero bueno, tenemos esta herramienta para poder preguntarle a Maximiliano, en esta generosidad también tuya, Maximiliano, de poder compartir con nosotros tu tiempo. Y lo que sí les vamos a pedir es mutear por favor teléfonos y mutear micrófonos, como para que podamos estar un poquito más organizados desde el audio con todas las complejidades de lo técnico, ¿no? Yo, Maximiliano, te pregunto, rompo un poco el hielo, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para este proceso electoral que realmente no sabemos si comienza el domingo, si termina el domingo, y cómo ves vos toda esta realidad tan compleja a nivel político? Que parece que siempre es lo mismo, pero de alguna manera necesitamos cambio. ¿Por qué comprometernos, Maximiliano, también en este proceso electoral del domingo? Y gracias, de verdad, No, gracias. al contrario, gracias por la presentación, gracias por tus palabras, Tamara, Julita. Gracias Silvia, obviamente, a través de Guillermo Yanco, que nos puso él en contacto para hacer este conversatorio. A ver, dijiste muchas verdades, ¿no? en la introducción, Tamara, muchas verdades: que tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la verdadera división de poderes, que es una cuestión de acciones y no solamente de títulos. Tenemos que respetar y valorar que somos una república. Y creo que en tu pregunta, si empieza o termina, esperemos que el proceso electoral nunca jamás termine en la Argentina. Creo que es una cosa que tenemos que mantener, que tenemos que seguir utilizando como un derecho real, de poner nuestra voz, ¿no? Nuestro voto es prácticamente nuestra voz en una urna que va a decir un resultado, va a dar un resultado, pero que en realidad cada uno de nosotros, con esa voz, lo que estamos mostrando y lo que estamos pidiendo es lo que queremos, ¿no? Porque vamos a votar a la persona que queremos, pero votando a la persona que queremos también estamos votando y diciendo con voz alta lo que no queremos. Entonces esta situación de elección me parece que es muy plena, muy amplia, y es grandiosa para poder decir lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Porque esa es la real libertad, la libertad de poder elegir. En estas elecciones elegimos a quién creemos nosotros que nos puede representar mejor, ¿no? En algunos partidos tenemos muchas listas, y esto realmente, si bien en un principio todo el mundo como que se alteró y empezó a ver algo que podía ser malo, para mí siempre fue todo lo contrario, ¿no? Es el acto más democrático, porque es como participar en una interna partidaria. En lugar de que, no sé, los radicales, los del PRO, los socialistas o los peronistas republicanos o los otros, se pongan en una lista, elegidos por ellos mismos, me parece que esta posibilidad que tenemos a través de las PASO, de nosotros elegir quién queremos, de cada partido, el que vote cada uno, elegir nosotros quién queremos que nos represente o quién creemos que nos va a representar mejor, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o bueno, en las provincias, en el interior, con las intendencias de los concejales, los legisladores. Creo que es una gran cosa y creo que la tenemos que saber aprovechar. Tenemos que saberla aprovechar, ¿por qué? Porque esa es nuestra forma de comenzar con un proceso democrático, ¿no? Digo esto, ¿por qué comenzar? Porque es el primer acto democrático que tenemos. Después tenemos que aprender a vivir con esa democracia, eligiendo a la gente que nosotros queremos, y después exigiéndole que respete lo que desea el votante, lo que decidió el votante. Es nuestra forma más preciada de democracia. Ahora, hay mucha gente que no quiere, ¿no? Lo hablábamos un cachito antes con Julita. Hay mucha gente que no quiere, que tiene miedo, que dice, ¿para qué? Y yo digo, ¿para qué? Yo les digo, ¿para qué? Porque después, si no ponemos nuestro voto en una urna, no nos podemos quejar de nada. No podemos decir que esto no me gusta, o que no, y cómo subió, y entonces. Y yo creo que esa parte del involucrarse, ¿no? Del involucrarse, del ser parte
del ser parte de elegir a quién queremos que lleve adelante este barco, es la forma que tenemos nosotros de después poder decir, me defraudaste, o no, qué bueno, te vuelvo a votar. Este proceso primero, que es el que vamos a decidir entre e intropartidos, interpartidos, lo que vamos a decidir es quién queremos que nos represente. Después en noviembre vamos a tener listas únicas, ¿no? Y en noviembre tenemos que hacer la gran elección. La gran elección tiene que ser muy consciente, muy consciente. Esta también tiene que ser muy consciente, pero tenemos que estar muy conscientes de realmente qué queremos y qué no queremos. Lo que dije al principio de lo que vale nuestro voto. Yo estoy convencido que nadie quiere un país que se vaya acercando cada vez más a Venezuela o a Cuba. Un país que sea autoritario, autocrático, un país que nos hayan robado las vacunas, que nos hayan robado la educación, que nos hayan hasta robado casi la libertad, ¿no? Con esa cuarentena eterna que fundió negocios, que fundió gente, que realmente le hizo tan mal, ¿no? Y ustedes siendo empresarios evidentemente saben de lo que hablo, ¿no? Emprendedores sabemos de lo que hablamos. Creo que fue un atropello muy grande, y bueno, creo que nosotros ahora tenemos esta posibilidad de decirle que basta de eso. Por eso creo que es muy importante votar. Siempre es muy importante votar, pero en esta elección se juegan valores. Lo que se juegan son valores y miradas de un país, de qué queremos como país, de qué elegimos, ¿no? O sea, Tamara ahí decía que es muy influente siempre lo que decimos los artistas. Yo creo que justamente porque somos comunicadores los artistas, ¿no? Y ahí tenemos también una responsabilidad. Hay artistas que seguramente la piensan distinto que yo. Y eso está bien también, ¿no? Porque en el disenso y en las diferencias vamos a encontrar un buen debate de aprendizaje. Pero dicho esto, también tenemos que ver cuáles son los resultados, más allá de que podamos aprender uno del otro. Podemos debatir políticas públicas o que tengan que ver con cómo llegar a un mismo lugar, los caminos que podemos tomar a un mismo lugar, pero no podemos debatir si los puntos de llegada son diferentes. Yo creo que acá tenemos que pensar en una Argentina 30 años, tenemos que pensar en una Argentina que tenga una proyección de política de Estado, donde haya determinadas cosas que no se toquen más, que digamos entre todos, queremos llegar a esto y ahí vamos a llegar, ¿no? Yo siempre hago la comparación, no sé, si uno está en Capital Federal y está en Retiro y tiene que llegar a Ezeiza, tiene dos caminos por ahí. Puede ir por el bajo y agarrar la Avenida General Paz y autopista, o puede ir por el otro lado y de repente algo pasó. ¿Qué estoy viendo? Sí, estoy viendo, Virginia, ¿vos lo podés resolver técnicamente el tema? Sí, se nos achicó la pantalla y es una Se pena. achicó la pantalla y alguien que empezó a compartir. Sí. Virginia, ¿estás ahí? Sí, estoy tratando de solucionarlo. ¿Me siguen Ahí escuchando? estamos. En principio Ahora sí, Ahí está. ahí estamos. Y decía, bueno, uno puede ir por Libertador o puede ir por Paseo Colón del otro lado, pero el punto de llegada es el mismo, es Ezeiza, ¿no? Digamos, llegamos de Retiro, nos cruzamos todo así en diagonal hasta Ezeiza, pero llegamos al mismo punto, y los dos queríamos llegar al mismo punto. Esto es lo que no está pasando en la política argentina. Esto es lo que no está pasando en los partidos políticos argentinos, ¿no? O sea, creo que hay partidos que quieren llegar a un determinado punto y hay otros que quieren llegar a otro. Esta es la discusión que tenemos. Por eso es tan importante esta votación. Porque tenemos en un congreso donde tenemos un grupo que quiere llevarnos para un lado, que no es el que quiere la mayoría, estoy seguro, porque nadie quiere vivir como se vive. Yo, por lo menos que conozco, y seguramente muchos de ustedes conocen Venezuela, Cuba, Rusia, yo la conozco desde el año 85, así que imagínense China, conozco China también, la China comunista,
yo creo que nadie quiere vivir así, ¿no? Creo que si nos quieren llevar para ese lado tenemos que ser muy aguerridos y muy firmes en nuestro voto. Y eso lo podemos hacer con el voto, nada más que con el voto. Y como nos quieren llevar a dos lados distintos, es muy importante que en las cámaras haya un equilibrio, porque si no, tenemos básicamente un gobierno totalitario. Si tienen las leyes, tienen quienes deciden, tienen quienes las votan, nosotros qué podemos hacer. Por eso es tan importante que votemos, porque aparte, ¿saben qué? Ellos van a ir a votar, todos. Ellos todos van a ir a votar. No se va a quedar ninguno sin votar. Y nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ir la mayoría que podamos para demostrarles lo que no queremos, más allá de lo que queremos. Porque después podemos tener discusiones si esta persona o esta persona o esta persona en el radicalismo, en el PRO, en la provincia, en la capital, en Córdoba, ¿dónde más hay divisiones? En La Rioja, Santa Fe, digo, pero tenemos que saber elegir quién dentro de ese espacio nos va a representar mejor y al mismo tiempo saber que queremos que esa persona llegue al lugar que le corresponde, ¿no? Así que, bueno, yo creo también, a mí nunca me han visto mucho en política, porque yo siempre creo y sigo, o sea, creí y sigo creyendo que el artista tiene que ser universal, ¿no? El artista tiene que ser una persona que vista desde el público, el que va a comprar la entrada no tiene ni política, ni religión, ni frontera, ¿no? Porque esa es nuestra forma de entregar. Nuestra forma de entregar, más allá de que cada uno tiene su bichito político adentro, eso siempre tuve, siempre lo cuento, porque con mi mamá discutíamos muchísimo de política en casa, y bueno, eso era muy interesante. Tenía una familia de un amigo que eran también muy políticos, y eran charlas enormes y bellas, de aprendizaje, de ver cómo se podían mejorar las cosas. Siempre tuve mi pata social, ¿no? de ser padrino de muchas ONG, de tratar de ayudar, de tratar de ser partícipe de la mejoría de distintas situaciones, con el Hospital Garrahan, con la Fundación Favaloro, con la Casa Cuna, siempre tratando de ayudar. Y creo que esa vocación de ayudar ahora la puse en la política, porque bueno, al dejar el escenario, y sigo siendo docente, igual sigo conectado con mi arte, con la danza, sigo siendo docente, y me encanta, porque me encanta impartir experiencias a mis alumnos para que puedan crecer en lo suyo, y entregarles todo, como siempre, le entrego todo a mis alumnos, le entregué todo en el escenario, y ahora desde la política también quiero entregar todo para mi país, ¿no? Porque creo que si no lo hacemos... si no nos involucramos todos, es como, no sé, ver el partido de la selección argentina y quejarse de Scaloni, ¿no? Si puso o no puso a tal jugador, pero estamos siempre de afuera. Y para ver el partido desde afuera lo podemos ver, pero tenemos poco para opinar. Ahora, si nos involucramos todos y jugamos el partido desde la cancha, vamos a tener muchos mejores resultados. Qué interesante escucharte realmente, Maximiliano, porque contagiás un poco también esto de involucrarse, ¿no? De involucrarse en un rol social, ¿no? Y a veces también hay que tener presente que la responsabilidad de ejercer la ciudadanía también es hacer política, independientemente, ¿no? del espacio político con el que uno de alguna manera comparta ideas. Ser ciudadano y ser parte de una ciudadanía también es hacer política. Y yo te escuchaba y un poco a lo que me llegaba de todo lo tan interesante que vos compartías era esto de la alternancia de pensamiento, ¿no? Y un poco también de la tolerancia tan necesaria para hacer política. Y de alguna manera también me preguntaba en todo este proceso que vos estás haciendo, ¿no? Del artista al político también, ¿no? De esta nueva faceta tuya que estamos viendo de realmente hacer una política más directa de alguna manera, porque también es cierto que hay muchísimos otros países, en nuestro país el tema de que los artistas estén tan involucrados en política todavía
nos llama la atención. Vos seguramente has recorrido el mundo y hay muchísimos países en los que nos llama la atención que los artistas estén involucrados en política. Posiblemente sea porque somos una democracia muy joven y posiblemente sea porque todavía esto de expresar nuestras ideas y nuestro pensamiento a viva voz tenga que ver un poco con esto, ¿no? Con la tolerancia de la alternancia del pensamiento y con también sentirse identificado con ideologías políticas. Entonces, yo un poco te quería preguntar y abro nuevamente el espacio para que todos tengamos la posibilidad de conversar con Maximiliano Guerra, que es una oportunidad que no se da todos los días, así que les pido que lo aprovechen porque realmente es un lujo. De tu experiencia real en el último tiempo, yo diría, además, con un condimento social, emocional tan difícil como es una pandemia a nivel mundial, ¿qué es lo que deberíamos apuntar a cambiar, ¿no? En la dirigencia política? O como ciudadanos, en esto que vos decís, bueno, ¿cómo nos involucramos? ¿Qué deberíamos demandar? ¿O qué deberíamos pedir a esta dirigencia política? Muy buena tu pregunta, Tamara. Hay varias igualmente adentro de lo que dijiste. Yo creo, a ver, voy a empezar por la última. ¿Qué le deberíamos demandar? Es lo que demandamos con los banderazos. Que nos escuchen, que nos presten atención, que no tengan el síndrome del auto polarizado, ¿no? El político cuando está en campaña va, recorre, entra al bar, sale, va a la plaza, habla con los vecinos, no sé, hace cosas, se sienta con la, no sé, con la cámara de tal, se sienta con la comunidad tal, y después cuando le damos el voto, le damos la confianza, se suben arriba del auto, levantan los vidrios polarizados al costado y no ven más. Y no ven más que lo que tienen, ¿no? Yo creo que tenemos que pedirles eso, que sigan cerca de la gente, que sigan caminando por la misma vereda rota que caminamos todos, que sigan ayudando a alguien a cruzar la calle porque es ciego y no hay un semáforo para que el señor lo pueda hacer solo, la señora lo pueda hacer solo. Llevar un cochecito con un bebé saltando baldosas rotas, eh, eh, también, o sea, empezar a que vean cuáles son las verdaderas necesidades cotidianas también del pueblo, ¿no? De la gente. Esto de no alejarse, de no vivir casi como como en una secta, ¿no? Es como una secta política. Es como que se encierran en las cámaras y deciden por nosotros y se olvidan de quién nos votó y por qué. ¿Qué fue lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Eso por un lado, por eso creo que es tan importante que la ciudadanía se involucre, porque si lo tenemos que estar diciendo todo el tiempo para que no se olviden. Y después hay lo que vos decías de la democracia joven, justamente, mira, ayer estuve haciendo, hice un tour por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estuve en Pilar, Zárate, San Pedro, y justo hablaba de eso, ¿no? Decía, quizás el problema que tenemos es que tenemos, o sea, nosotros nuestra democracia, si bien nació hace mucho tiempo, tuvo muchos saltos, idas y venidas, ¿no? Democracia, golpe militares, vuelta, va y viene. Y recién desde el año 83 tenemos una democracia que se sostiene en el tiempo. Es una democracia muy joven entonces. Y tenemos que aprender de otros países. Quizás tenemos como un cliché, ¿no? Que nos queremos comparar con Suecia o con Suiza, o si no hablamos cuáles son las diferencias con Estados Unidos. Y yo siempre digo, miremos a Canadá, miremos a Australia, que son democracias jóvenes como nosotros, quizás un poquito más viejas, pero muy poquitos años, y cómo funcionan, ¿no? Esos serían ejemplos quizás a seguir o a emular. Y diciendo esto, creo que o sea, con la democracia joven y esto que vos decías, ¿no? El ímpetu que tienen los artistas de hacerse ver. Ojo que es diferente que el artista se vea haciendo política o que el artista se vea partidario, ¿no? Una cosa es hacer política, porque el artista se debe a la sociedad, entonces tiene que hacer un trabajo social importante, porque es un comunicador,
es una persona, es un entretenedor, es una persona que lleva mensajes, es una persona que lleva alegría, que lleva a veces tristeza según lo que está haciendo arriba del escenario. Pero es diferente si es partidario en su actuación activa, digamos, ¿no? Es diferente si es partidario. Porque siendo partidario, el artista tiene la capacidad de con esa comunicación empezar casi a adoctrinar, ¿no? O a querer adoctrinar. ¿Qué es lo que pasó con la maestra esa del otro día, ¿no? Que vimos todos? Que me parece porque, a ver, hay una cosa que no podemos separar, que es la educación, la cultura. Y entre la educación y la cultura, ¿cuál es el resultado social que tenemos, ¿no? Y ahí nos encontramos con esta cosa de decir, lo que yo pienso es absoluto, ¿no? Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con mis colegas artistas que son tremendamente partidarios. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque nosotros no podemos presentarnos arriba de un escenario y vender una entrada ¿cómo hacemos? ¿A quién se la vendemos? ¿O quién la va a comprar? ¿No? ¿La va a comprar el que sigue mi partido o el que no sigue mi partido? O sea, y ahí empiezo a discriminar, empiezo como a empezar a dividir las aguas. Y esta cosa de querer convencer al otro es una cosa que es muy... que va en detrimento, ¿no?, de la sociedad también, porque querer convencer a otro no es justamente lo que tenemos como meta los seres humanos. Creo que los seres humanos tenemos la necesidad y la obligación de plantear sí nuestras ideas, pero también escuchar la de los demás, ¿no? Y entre ambos quizás sacar una convergencia de ideas que tenga que ver con el mejoramiento de una situación. Siempre pongo como ejemplo a Enrique la mesa redonda, ¿no? Te La perdimos, mesa redonda. Maximiliano, te perdimos un poquito el audio. La redonda, las ideas venían de todos lados. Maxi, Es el audio de la banda, ¿no? ¿Beat? sí, quería avisarles eso. Maximiliano, perdón, tu banda de ancho. Tu ancho de banda está un poco bajo. Creo que todos estamos teniendo la misma señal. Maximiliano, ¿vos me escuchás a mí? Hola. A ver. No, te perdimos ahí, te perdimos la imagen también. Avísame si vos me escuchás bien. Yo te escucho bien. Se fue de sala, disculpen. No. Se fue de sala, salió. Ahora Salió. lo volvemos a ingresar. Bueno. Sí, tenía el ancho de la banda muy bajito, ya se veía. Sí, a mí me lo empezó se empezó a gustar. perder, a mí también. Sí. Y Cualquier finalmente cosa ahora, salió de si la no, sala. Tamara, les sugerimos, si corresponde, que si tiene otros dispositivos conectados, vea la posibilidad de solo dejar el dispositivo que está usando ahora. Vamos a ver si vuelve a entrar y si tenemos suerte con el anexo abajo vos tenés que... Sí, y si no, también lo que les sugiero que no es lo ideal que que apague la cámara va a tener, sí, pero exacto. No es lo ideal, Dani. No es lo ideal, No es lo ideal. exactamente. No, en una actividad de estas características no es lo ideal. Esperemos que pueda volver, porque si no, no tenemos nada para decir. Quiero decir, o sea, no tenemos nada para decidir. Podemos charlar. ¿Hay alguien que está con...? Sí, no, hay una persona, Inés, que no he podido mutearla. Y le mandé un mensaje, si por favor se puede mutear. Sí. Quizás no es ella, ¿no? Pero por las dudas digo, es la única que está con audio abierto. Inés, sí. ¿Vos, Dani, la podés mutear a Inés? Silvia quiere hablar. Ahí te habilitamos, Silvia. Ahí regresó Maximiliano. Ahí te vemos, Maximiliano. Ahí te vemos. Pero no estás muteado. A ver. El micrófono. Estás muteado, Maximiliano. No te escuchamos. Ahora sí.
Ahí está. Ahora No me, sí, el estamos. no me dejaba desmutearme. No, no, ahora estamos bien. Vos me escuchás bien y nos ves bien. Sí, 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 yo las Bien. escucho bien. Sí, Nos, las veo nos bien. sigue pareciendo que tu ancho de banda, Maximiliano, es un poquito bajo. No sabemos si por ahí estás con algún otro dispositivo en uso, posiblemente yo te sea eso, escucho pero bueno, todo. no te preocupes. Seguimos avanzando en la conversación de acuerdo a lo que la tecnología nos permita. Es lo que pasa, hay cosas que son imprevisibles con el Zoom y esto suele suceder. Pero bueno, lo seguimos adelante. Te perdimos hasta que estabas comentándonos algo de Enrique, de un autor, pero yo ahí luego te perdí un poco en la línea de tu relato que estaba muy interesante. Te pido disculpas, pero hasta ahí Bárbaro, yo te bárbaro. escuché. Porque ahí hablaba, o sea, estaba hablando yo de que siempre propongo, ¿no? En cuanto a las ideas, tomar el ejemplo de, de la mesa redonda, ¿no? Donde había un líder y había un rey, donde estaba Lancelot y Enrique V. Y entonces, eh, donde las ideas venían desde todos los lugares igual, ¿no? Y no había nadie en la punta, no había nadie cabecera que comandara, sino que simplemente se juntaban todas las ideas y se decidía. Y creo que esa es una democracia, ¿no? En todos sus aspectos, o sea, que todos opinemos y que después se llegue a un acuerdo de qué es lo mejor para seguir, para hacer. Y sin embargo, el rey era el poderoso y teníamos a Lancelot, que era el líder. Entonces, digo, a ver, estas cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento, porque estábamos hablando de los artistas y quizás la forma de querer convencer, ¿no? A los otros desde un lugar de... Claro, porque el artista tiene la posibilidad, más posibilidades que otras personas de estar en las redes o en la televisión o en la radio, poder hablar y dar su punto de vista. Y después una cosa muy interesante, ¿no? Que volvemos a qué es lo más importante de la votación, ¿no? Que yo creo que es el lugar donde podemos decir, sin justamente la necesidad de estar en una radio o en un programa de televisión o en un diario, o sin siquiera decirlo en las redes, cómo pensamos, ¿no? Y esa forma de nosotros poder expresarnos, si bien no es pública porque nadie se entera del voto, porque el voto es secreto, entra en una urna y después lo recuentan, pero es una forma de decir lo que pensamos, es una forma de mostrarle a otro lo que pensamos. Y desde ahí creo que hay que seguir muy activos, involucrándonos y defendiendo la democracia y defendiendo la república. Eso es indispensable, para todos. Yo ahí vi de repente cuando estábamos, que no me escuchaban más, vi una pregunta, que era ¿por qué apoyaba el campo? ¿Por qué apoyo el campo? Porque yo creo que el campo, la Argentina, Cristina, yo creo que la Argentina tiene un pie para ser tremendo, que es el campo, justamente, ¿no? Yo creo que nosotros somos un país agropecuario y un país que tiene esa posibilidad de engrandecerse a través de la natural resource, ¿no? No me sale en español, pero es de lo que tenemos como Recursos materia prima naturales. nosotros naturalmente. Y creo que el campo siempre fue muy atacado, ¿no? Sobre todo desde el 2005, creo que fue 6, 7, en adelante. Creo que con la 125 y demás, y con los cepos y los impuestos, las retenciones, creo que fue muy atacado, y creo que no podemos solamente pensar que si el campo tiene un cepo, tiene una retención, o paga impuestos o no puede exportar, va a mejorar el país. Yo creo que hay un trabajo mucho más profundo para hacer. Y justamente aprovechar lo que tenemos para poder tener más posibilidades, ¿no? Tener más sustento. Y el sustento está en el campo, y está en la productividad, y está en lo metalmecánico, y está en la cultura, y está en muchos otros lugares también que tenemos,
que se pueden desarrollar. Lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar que nosotros hace muchos años que tenemos gobiernos que trabajaron específicamente para el pobrismo y con el pobrismo. Empobrecer a la gente y no educarla es el mejor sometimiento. Es el mejor sometimiento para poder hacer lo que quieren, ¿no? Para poder tener por un plan un voto. Este año lo vimos clarísimo, porque fue peor, porque por lo menos el plan es plata por un voto. Acá era la salud por un voto este año. Este año es la vacuna por un voto. Entonces, tenemos gente que piensa así, tenemos hace muchos años gente que piensa así, y que nos gobierna así, que es lo peor. Por eso es tan importante votar y decir lo que no queremos con nuestro voto. Tenemos muchos comentarios, Maximiliano, escuchándote, mucha gente de nuestra audiencia que se siente inspirada por lo que vos estás comentando para realmente seguir participando, seguir comprometiéndose aún más en esta vida política que un poco nos interpela como sociedad también, ¿no? Y en esta idea que vos hablabas también de la mesa del rey Arturo, de alguna manera que esto sea circular, ¿no? Que los representantes que tengamos nos escuchen, que nosotros los escuchemos y que de alguna manera esto se retroalimente para poder generar una dinámica positiva, productiva y a largo plazo, en esto que vos también mencionabas, en la necesidad de empezar a pensar en un país no cortoplacista, ¿no? Con políticas públicas que no vayan de alguna manera emparchando situaciones, sino que podamos empezar a construir a futuro, sintiéndonos parte de esta sociedad política. Tenemos muchas preguntas que un poco has empezado a responder, por qué tu apoyo al campo, creo que tenemos varias preguntas sobre esto en particular. Muchos comentarios también felicitándote por tu involucramiento y por tu compromiso también con la política, ¿no? Teniendo en cuenta de todo tu reconocimiento como artista, que podría ser una situación quizás hasta más cómoda, pero esto vos también lo has mencionado, ¿no? Que como artista siempre has estado involucrado también desde el punto de vista de lo social como comunicador. Tenemos una pregunta de nuestra presidenta de AIME, de Julita, que Julita dice, bueno, vos has mencionado a lo largo de tu relato que no queremos de alguna manera tener modelos que en otros países que vos conocés, sabés que no han sido modelos positivos para la sociedad. Vos los mencionaste, Cuba, Venezuela. Y Julieta lo que dice en su comentario es, pero hay mucha gente que no piensa así, hay mucha gente que esto lo ve completamente distinto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué opinás de esto? ¿Cómo lo llevas también, ¿no? en este rol de nueva cara en la política, cuando te encontrás del otro lado alguien dice, no, pero no hay posibilidad de que nos convirtamos en esto? ¿Qué te pasa? ¿O cómo se resuelve esta alternancia de pensamiento tan dispar, no tan antagónica? A ver, tenemos que tener en claro una cosa. Una cosa es que el sistema autocrático nos quiera llevar a ese lugar y otra cosa es que nosotros lo permitamos. Yo también creo que no vamos a llegar a ser Venezuela ni Cuba, porque los argentinos no tenemos eso en el espíritu, tenemos un espíritu democrático, libre, y creo que es lo que estamos defendiendo todo el tiempo, ¿no? Por eso tenemos tanta contradicción y tanta contraposición cuando hablamos de los ideales diversos. Por eso decía al principio que creo que tenemos que tener muchísimo más claro y lo tenemos que decir con más fuerza y con una voz más alta, que a donde nos quieren llevar no queremos ir, pero sé que gracias a Dios no vamos a llegar porque no vamos a llegar ahí, pero tenemos la amenaza, y esa amenaza la tenemos, o sea, una amenaza es una posibilidad, entonces tenemos que tener en cuenta y tener cuidado con eso. A ver, lo que tiene que ver con eso, ¿qué le diría yo a la gente que cree que Venezuela está bien y que estaría bueno, que sea todo más? A ver, no confundamos. A ver, siempre se habla de justicia social y de igualdad, ¿no? Y yo creo que la igualdad es la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley. Esto es lo que tenemos que tener como igualdad. Y la justicia social tiene que ver también con ver lo que está mal, ver la gente que tiene hambre, ver la gente que sufre, la gente, ayudarla, pero como decimos en el PRO social, ¿no? Que es la pata social del PRO que me pidió Patricia Bullrich que fundara,
junto a Daniel Barberis. A ver, en la urgencia la gente, en la urgencia, en lo social, le tenemos que dar el pescado a la gente. Pero mientras le damos el pescado, le tenemos que enseñar a pescar. Porque después tenemos que ver cómo esa gente dignamente puede conseguir su alimento, cómo dignamente puede trabajar, cómo dignamente puede conseguir su pan. Y entonces retomamos el discurso del principio, ¿no? Todo lo que nos han robado en tantos años de una tendencia del gobierno a llevarnos al pobrismo. Nos tenemos que replantear muy profundamente la dignidad del trabajo, la educación sobre todo, la educación. Tenemos que recuperar la educación de élite y de excelencia que tuvimos en algún momento en la Argentina. Y a través de eso tener la posibilidad de darle a los jóvenes una salida laboral, que la salida sea un trabajo, no esa. Y entonces ahí nos ponemos a pensar también en todo lo que tenemos que mejorar en cuanto a la dignidad que tenemos que recuperar en la población. Porque hoy en día, por lo menos en este recorrido que me tocó hacer, porque estuve yendo a muchos lugares, esta noche me voy a La Rioja, en muchos lugares que me tocó ir a recorrer, a ver las listas, cómo estaban y demás, lo que vi y lo que me contaron es que en todos lados los que reciben un subsidio, está bien con el subsidio, pero piden trabajo. Esto nos está demostrando que hay una necesidad de dignificar al ser humano, de que no sea más sometido y que no sea más dominado, que no se quieren sentir más dominados y obligados, por ejemplo, a participar en una marcha. Porque el puntero les dice que si no, no les llega el sobre de la plata que les corresponde. Entonces, a ver, esto se está revirtiendo y acá es donde nosotros tenemos que aprovechar para remarcarlo, visibilizarlo y poder empezarlo a cambiar. Y a partir de eso, a ver, pero todo esto básicamente se hace a partir del voto y después continuar con un trabajo que tenemos que hacer de hormiga, hablar con los vecinos, contarle al vecino lo que pensamos. ¿Vieron que no ser kirchnerista da miedo decirlo? ¿Vieron que los kirchneristas dicen, yo soy kirchnerista, lo dicen por todos lados, lo gritan en las marchas, se juntan los colectivos de actores, actrices y demás, y gritan que son kirchneristas, todo. Y los artistas que no son kirchneristas, no dicen nada. Pero ojo, que le pasa a todo el mundo eso. Le pasa a todo el mundo. Nos pasa a todo el mundo. Es un poco esto que vos decís, nos pasa. Porque no es una vergüenza. No nos tiene que dar miedo pensar distinto. Al revés, nos tiene que dar orgullo de lo que pensamos y estamos convencidos. Y tenemos que seguir eso. Y tenemos que llevar esa bandera bien alta. De decir, yo pienso esto, yo pienso aquello. A ver, que los kirchneristas piensen como piensan ellos, pero también hay otros que pensamos distinto. Y tenemos derecho, y tenemos libertad, y tenemos la obligación, porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, y tenemos generaciones que nos van a seguir. Y para ellos nosotros, primero para nosotros, para estar mejor nosotros hoy también, ¿no? Porque hoy armamos el futuro, a partir de hoy se arma el mañana. No es mañana que va a llegar porque sí, no, hoy tenemos que armar ese futuro que soñamos y queremos. Y entonces a partir de eso tenemos que empezar a tener menos miedo y pensar que hoy armamos el futuro, porque el futuro va a ser para nosotros también. En lo inmediato va a ser para nosotros, pero va a ser mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan, de vivir una Argentina como la soñamos realmente, ¿no? Pero para eso tenemos que tener fuerza. Para cambiar eso tenemos que tener fuerza. Y la fuerza nos la va a dar el votar, porque el votar me da la posibilidad a mí de salir a decir lo que pienso, lo que quiero y lo que no quiero, y también me va a dar la fuerza para actuar, y pararme enfrente de un kirchnerista y decirle, mira, vamos a debatir, yo quiero debatir con vos. El otro día se lo dije a un amigo, el otro día ya hace un par de meses, ¿no? Se lo dije a un amigo, le digo, mira, yo no tengo problema, vamos a debatir, un amigo de la infancia, que vive en otro país. Le digo, vamos a debatir en los pensamientos que tenemos, pero yo te pido por favor que durante 15 minutos no nombres a Macri. No iba a poder. ¿Por qué? Porque están mirando para atrás todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos la necesidad de mirar el hoy para adelante. Desde hoy para adelante. Aprender de lo que pasó.
aprender de lo que tuvimos atrás, pero aprenderlo para tenerlo como herramienta para mejorarlo para el futuro. Y eso lo vamos a hacer con el voto, gente. Sí, yo te decía, nos pasa como sociedad, ¿no? Que no estamos acostumbrados a la alternancia de pensamiento. Y la alternancia de pensamiento implica el debate de ideas. Y no muchas veces tenemos esa capacidad. Pero me quedo con un poco lo que vos mencionabas sobre tu recorrido en estas últimas semanas, en este último mes, y tenemos algunas consultas, ¿no? Y algunas preguntas, y tenemos muchísimos comentarios, Maximiliano. Seguramente vos lo debes estar viendo también en el chat, pero yo estoy levantando algunas preguntas y algunas impresiones, ¿no?, de la audiencia. Y en realidad en esto que vos decías que transitaste varios lugares y en este rol también que vos estabas haciendo con el prosocial, imaginamos que te permite también llegar a realidades que son todas diferentes, porque además la territorialidad que tiene nuestro país implica que no en todos los lugares existan las mismas oportunidades, los mismos accesos, las mismas herramientas. Entonces, una de las preguntas es fundamentalmente de cara a lo que son las elecciones, las legislativas, no las PASO del domingo que viene, las que tenemos después las generales, si hay una percepción real desde el punto de vista ciudadano, o cómo lo vivenciaste vos en esto que vos dijiste, todo lo que caminaste y este viaje que vas a hacer hoy a La Rioja y lo que vas a seguir seguramente haciendo de aquí hasta noviembre, si hay una comprensión y un entendimiento real de lo que es la responsabilidad ciudadana y del significado que tienen estas elecciones legislativas, que ya de por sí son muy diferentes a lo que tienen que ver con las elecciones para lo que es el Poder Ejecutivo, pero vos lo vivenciás esto, lo ves, hay como una percepción ciudadana de esta importancia que vos transmitís, que lo contagiás de hecho de esto de sentirse parte. ¿Cómo lo ves esto? ¿En todas las realidades es diferente? ¿Las necesidades priman más? ¿Cómo lo vivís esto? Mira, es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta porque también se une con la anterior, ¿no? Que es la tolerancia de soportar que otro piense distinto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque vos sabés lo que me pasa. Yo siento un poco la necesidad que tiene primero, es muy real esto de que te cambias de situación. Ayer estábamos en Zárate y fuimos a San Pedro, que son 75 kilómetros, ¿no? Y la realidad es totalmente diferente, pero hasta la idiosincrasia es diferente, ¿no? De la gente que vive en el lugar. Entonces, lo que yo veo es que necesitamos como casi una capacitación, ¿no? Social, civil, porque nos acostumbramos, por ejemplo, nosotros ahora estamos votando legisladores, ¿no? Estamos votando legisladores y vos ves que todos los reportajes y todo lo que hablan los candidatos es como si fueran al Ejecutivo y que pudiesen cambiar las cosas. Entonces no te traen proyectos, no te plantean proyectos. A ver, ¿qué es lo que desde la Cámara de Diputados o el concejal de un lugar o el que va a ser senador, o sea, cuáles van a ser las cosas por las cuales podemos llegar a tener una mejor democracia, ¿no? Y un mejor país? Y yo creo que eso es porque el político sale de la población, el político sale de la misma sociedad que estamos todos nosotros. Entonces, esto es lo que me parece que hay que empezar como a rever, ¿no? A rever. Porque nosotros como ciudadanos podemos pedir un montón de cosas y exigir un montón de cosas. Y después, ¿cómo nos comportamos? Porque nos tenemos que comportar también políticamente. O sea, podemos decir, qué sé yo, que yo aprendo a manejar y no respeto la senda peatonal cuando doblo una esquina, entonces no dejo pasar a la persona que cruza. Y cuando soy peatón, ¿qué pretendo? Esa pregunta me la tengo que hacer. Porque, tengo que pretender lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Tengo que cumplir con una responsabilidad cívico-social para con los demás. Y esas preguntas que no nos hacemos, ¿no? Cuando
cuando tenemos que estar de un lado y del otro, porque estamos siempre de un lado y del otro, cómo reaccionar, ¿no? Y ahí también viene esto de las ideas, de cómo vamos a plantar las ideas y de cómo vamos a escuchar. Las propuestas, ¿no? Las propuestas de nuestros políticos para hacernos, pero esas propuestas tienen que venir de lo que hablábamos al principio, de que el político esté cerca de la calle, escuche, cerca de la gente, perdón, que esté en la calle cerca de la gente y escuche a la gente, y eso nos va a traer la propuesta del político si escuchó y ve las necesidades reales. Y después, bueno, ver realmente, por ejemplo, el otro día estaba en Tucumán, ¿no? Estaba en Tucumán y fuimos a la entrada de un barrio popular, donde nos hicieron una recepción y demás, porque fuimos con la referente del ProSocial de Tucumán. Y me contaba, ¿no? Y me contaba que a través de acciones y búsqueda, qué sé yo, consiguió que le pusieran en la entrada del barrio popular asfalto, que ahora les llegaba la luz y que en un mes le iba a llegar el agua. Bueno, después faltaban las cloacas y qué sé yo, pero me decía que estaba muy complejo, muy complicado, perdón, no complejo, muy complicado, porque había mucho narco. Y entonces yo digo, bueno, pero a ver, pero ya llegaste a poner el asfalto, ya llegaste a poner la luz. Entonces, ¿cuál es el miedo? No, porque no podemos entrar. Digo, bueno, pero lo que tenemos que hacer ahora es agarrar a los jóvenes y enseñarles un oficio, presentarles que tienen una posibilidad de una salida laboral. Y cuando esos pibes, ahora lo voy a decir, y cuando esos pibes tengan un laburo, el voto no te lo van a dar los pibes, te lo van a dar los padres, porque te van a estar agradeciendo. Pero no es porque tenemos que ir a buscar el voto, es porque tenemos que ir a concientizar. ¿Sí? Es lo mismo que el político que entra a la política para tener un puesto, que quiere un sillón en el Congreso o quiere, no sé, un puesto ejecutivo. Ahí nos equivocamos como políticos también, como dirigentes, porque nosotros tenemos que trabajar para la gente, y si la gente quiere que lleguemos a un lugar para hacer una cosa desde una oficina o un sillón en el Ejecutivo o en una Cámara, nos va a llevar la gente, no lo tenemos que plantear nosotros. Nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que necesita la gente y cómo podemos ayudar. Bien, dicho esto, había un señor que tenía una pierna mucho más corta que la otra, había tenido un accidente, y él no podía andar en bicicleta, entonces tenía una bicicleta ahí. Había unos chicos que estaban medio perdidos, qué sé yo, y al tipo se le ocurrió armar un equipo en bicicleta. Dice, yo no tengo plata, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo trabajo, no tengo secundario 8, no tengo no sé qué. Y el tipo les dice, bueno, pero tenés una bicicleta. Entonces armó una cooperativa de todos chicos jóvenes, 17, 16, 18, una cooperativa, y ahora hacen delivery. Hacen delivery, pero no delivery de pedido ya. Hacen delivery de, por ejemplo, trámites. Qué sé yo, al anciano que vive en el barrio, que no puede ir a cobrar su jubilación, van y se la cobran ellos. Y entonces después ganan unos pesitos. Y me pareció fantástico, porque digo, así se empieza. Así se empieza a tener a los chicos que tienen la dignidad y la alegría de poder ayudar trabajando de esa forma, y solo con una bicicleta. Y me parece que esto es lo que tenemos que, como que ampliar nosotros todos, ver cuáles son las posibilidades y no encerrarnos tanto en ver lo que está mal todo el tiempo, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Nos quedamos un poco con esto, en ver las oportunidades, transformarlas, transformar la realidad, y en el metro cuadrado que a cada uno le toca tratar de ser un poquito un agente de cambio. Me parece que es eso. Me quedo con ese mensaje tuyo, Maximiliano, con tratar de ser agente de cambio en la realidad que a cada uno los toca. Silvia, ¿tenés la mano levantada? ¿Puede ser? No sé si lo tenés, una reacción. Dale. ¿Qué tal?
Hola a todas las que no saludé antes. Bueno, quería hacer una pregunta, Maximiliano, retomando un poquito el hilo que nos convoca hoy, que es hablar de las PASO que tenemos el próximo domingo, ¿no? Maximiliano, vos no tenés la percepción de que sobreestimamos a la sociedad y que en realidad ni aún aquí donde vivimos nosotros, como una 14, en Las Cañitas o en la Abadía, la gente no tiene la menor idea de lo que son las PASO? La gente, aunque pertenezca a un partido de la oposición, no sabe que elige con una boleta o con otra. Yo cuando me pongo en alguna esquina a repartir papelitos y veo las preguntas que me hacen, realmente siento vergüenza ajena. Y todas las políticas, todos estos cambios, todo lo vamos a lograr a través del voto, no de un fusil. Pero para votar hay que saber qué se está votando. Yo quiero que Maximiliano diga si tiene esta percepción, porque si la comparte, hay que hacer un trabajo educativo de instrucción cívica en todos los niveles de la sociedad. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, Silvia. Y te iba a decir justamente eso, ¿no? ¿Cuánto tenemos que hacer de educación? Pero ¿cuánto tenemos que hacer de tantas cosas? Pero educación cívica o sea, ahí la llevamos a marzo desde hace 35 años. Educación cívica nos la llevamos a marzo hace mucho tiempo. Y la seguimos teniendo previa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque primero, no tenemos la información suficiente para ver, primero, por ejemplo, yo estoy seguro que vos caminás hoy por la calle y preguntás cuáles son las bases del partido X y no saben, la gente no sabe de qué se trata. No se sabe si son liberales, si son de derecha, si son de izquierda, si son comunistas, si son extremistas, si son nada, del centro. No se sabe, o sea, la gente no sabe. O sea, si no es alguien que le interesa y se pone a estudiar y ve cuáles son las bases partidarias del radicalismo, del peronismo, del PRO, a ver, los chicos no lo saben y la gente tampoco lo sabe, la gente grande. Yo creo que esa es una educación que hay que dar. Es una batalla que hay que dar, porque así vos podés elegir también si querés pertenecer a un partido o a otro, o no querés pertenecer a ninguno, pero te gusta más uno que otro. Entonces sabés a quién votar. Y después tenemos una gran... Eso es falta de información. Y después tenemos una gran desinformación por los medios de comunicación. El medio de comunicación te desinforma. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación lo que está haciendo es planteando todo el tiempo los candidatos y la guerra entre los candidatos, pero no te habla de cuáles son las propuestas de los candidatos. Entonces la gente no sabe. La gente no sabe. Y ahí tenemos un gran déficit, tenemos un gran problema. Pero no obstante eso, sabemos que hay determinados candidatos de un lado y determinados candidatos del otro. Esos que nos quieren llevar a un lado y al otro, por ahora, Silvia, nos tenemos que conformar que aunque la gente no sepa, vote bien. Pero sí, estoy de acuerdo con vos que hay una educación importante para hacer, muy importante. Pero bueno, pero es lo que dije hace un rato. Se robaron las vacunas, se robaron la educación, porque, a ver, no estoy hablando de este gobierno de un año y medio. Estamos hablando de los 12 anteriores que tuvieron y de todo lo que vino antes también. Entonces, a ver, desde ahí venimos ya, ¿viste? Llevando la información política previa. La educación cívica la tenemos previa desde el 76, más o menos, 75. ¿Cuánto para, de alguna manera, corregir el rumbo, ¿no, Maximiliano? Y las posibilidades también, y los espacios en donde, ¿no? Y esto también es un poco el desafío del cómo y el dónde. Sí, pero es la conciencia, Tamara, te sumo, porque es la conciencia. Sí, coincido. Es la conciencia popular también, ¿no? Si vos querés. O sea, la gente hoy va a votar, como decía Silvia, va a votar y no sabe qué va a votar. Sí, son las PASO. Tiene alguna idea de qué son las PASO, ¿viste? Pero estoy seguro que si le preguntás qué significa PASO, no saben qué significa la sigla. Y ya ahí tenemos un hándicap.
Sí, y es también la importancia de la educación, que vos esto también lo mencionabas a lo largo de la charla, la educación en todos los aspectos, ¿no? La capacitación y la educación no solo en lo que es la responsabilidad como ciudadanos, sino también lo que es la educación también en esto que vos mencionabas en cuanto a lo que es la trama productiva. Y yo te voy a hacer la última pregunta, al menos por mi parte, porque ya estamos un poco en tiempo y realmente volver a agradecerte tu generosidad. Sabemos que estás con múltiples actividades, con el tiempo, con tu Ese es mi taza. nieto, ese es mi nieto. Ah, La taza con mirá, todo es mi nieto. mirá. Y viendo también, ¿no?, la necesidad de pensar en políticas públicas a largo plazo, de alguna manera, para las generaciones venideras. Perdóname, Tamara, ¿sabes por Decime. qué lo No, menciono a por mi favor, nieto? decime. Porque mi nieto nació en Argentina, pero está viviendo en Italia. Tiene 1 año y medio. ¿Y a cuántos nos pasa? ¿Qué queremos? Sí, ¿Ah? sí. ¿Qué queremos? Queremos que no se Créeme tengan que, que ir, queremos que puedan vivir bien acá, ¿verdad? claro que Perdón, sí, sí, Tamara, claro sí. que sí. No, 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 y las oportunidades y estos temas que vos compartiste también desde el punto de vista personal, creo que a muchos de los que estamos hoy en esta reunión nos ha tocado de más cerca, más lejos, habiendo vivido en el exterior y teniendo dónde criar, ¿no? Y qué querer también para las generaciones que vienen detrás nuestros y qué país de alguna manera poder ir construyendo. Pero vuelvo un poquito a esta necesidad de educar, ¿no? De educar también con esto que vos mencionabas, bueno, de las oportunidades y de las oportunidades o de las dificultades, ver oportunidades y cómo ves también el tema de la educación, más allá de lo que es la educación cívica, ¿no? La educación con lo que es esto que vos decías de decir, bueno, la educación para buscar una oportunidad laboral, la educación para tener una inserción laboral, y eso de alguna manera también como representantes del sector empresario, esto es algo en lo que hay que trabajar y en lo que también realmente se necesitan políticas públicas y se necesita también un marco normativo, ¿no? También teniendo en cuenta que estamos hablando de elecciones legislativas, que estamos hablando de marcos normativos, estamos hablando de la necesidad de tener representantes que piensen en proyectos de ley a largo plazo para poder lograr y para poder de alguna manera cada vez más achicar esta brecha, ¿no? Que lamentablemente parece cada vez más amplia, esta brecha entre la educación que se recibe y las necesidades que después tenemos a nivel laborales y productivos. ¿Cómo lo ves esto? A ver, yo lo veo como que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en las evaluaciones que tenemos en la educación general. ¿Por qué? Porque tenemos que rever muy bien cómo es que se están formando nuestros docentes. A ver, ¿por qué? Porque la educación no tiene que ver a ver, sí, obviamente tiene que ver con la cantidad de chicos que vayan al colegio, ¿no? Que siempre se cuenta una misma anécdota, pero primero tenemos que ver cómo estamos formando a nuestros docentes. A ver, yo soy docente de danza clásica, y mi formación tiene que ver con mucha literatura, con mucho aprendizaje, con mucho de haber aprendido con distintos maestros, de haberme siempre puesto a la vanguardia, tratando de saber cómo cómo fue cambiando, y cómo fue cambiando la danza de cuando yo empecé a bailar, hace 40 años, 40 y pico de años, que yo empecé a estudiar danza, a hoy. A ver, yo todos esos cambios los tengo que ir conociendo y estar súper, 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 súper ayornado para poder enseñarle a mis alumnos cómo se baila hoy. No cómo se bailaba en mi época, que si bien la base es la misma, pero bueno, cómo se baila hoy. ¿Y cuáles son las necesidades de hoy? Siendo empresarios, evidentemente ustedes saben cuáles son las necesidades del joven hoy que necesita conseguir un trabajo. Ahora, nuestra educación no está a la altura de eso, de las necesidades del mundo de hoy. Entonces, tenemos que tener mucha atención en eso y hay que hacer un trabajo muy profundo. Pero tenemos que empezar a trabajar con la formación docente. Tenemos que empezar a trabajar ahí. Porque si no empezamos a trabajar ahí, los chicos van a seguir saliendo igual. Porque el chico va a aprender lo que el docente le pueda dar como herramienta. Y a partir de eso va a aprender, va a hacer su aprendizaje. No, a ver, difícil que el alumno aprendiendo pueda aprender más de lo que el docente le está dando. Es difícil, no es fácil.
Sí lo va a hacer quizás en un futuro, más adelante, pero creo que esa educación tiene que ver. Y yo siempre pongo, fíjate vos que yo siempre pongo este ejemplo por delante, porque cuando yo vivía en Europa y mi hija más grande tenía que entrar en edad escolar, yo vivía en Italia, ¿no? Entonces en un momento vienen los carabinieri y me pasan una carta por debajo de la puerta. Yo no estaba, yo asustadísimo, que tenía que ir a ver a los carabinieri, que serían los gendarmes o la prefectura de acá, ¿no? Tenía una citación para ir ahí, me tenía que presentar ahí en la oficina. Y no sabía para qué era. Entonces, claro, ¿para qué era? Para preguntarme por qué mi hija no estaba inscrita en ningún colegio público cuando estaba en edad de educación. Tenía que entrar a primer grado. Y mi hija sí estaba inscrita en un colegio privado inglés, que no estaba dentro o sea, no aparecía dentro de los colegios estatales, digamos, que estaban, que tenían ellos, ¿no? Pero así es la forma del Estado presente. ¿Cómo fueron a buscar a Micaela, mi hija? ¿Por qué no estaba inscrita en ningún colegio? Entonces yo tuve que llevar los papeles del colegio y demostrar que sí estaba inscrita y que sí estaba cursando. Pero digo, a ver, es una responsabilidad conjunta, ¿no? La educación. Ver que el Estado esté presente y que esté buscando a la gente para que vaya al colegio, que los padres estemos obligados en mandar a nuestros hijos al colegio, y que los docentes estén aptos y que tengan realmente la sabiduría ayornada para poder enseñar a esos chicos. En el mundo que vivimos hoy, porque no es lo mismo, que mi mamá es docente, pero si a mi mamá la tiramos hoy en un aula, va a tener muchísimo para aprender antes de poder enseñar a los chicos lo que tienen que saber hoy. Porque hoy el mundo es distinto, el mundo avanzó y tenemos que avanzar todos con él. Y sobre todo la educación, porque la educación es, como lo dije antes, es lo que hacemos hoy para el futuro. Fundamentalmente, ¿no? La educación, Maximiliano, porque es donde comienza todo, a temprana edad, la necesidad de una política pública comprometida con la educación en todos los niveles para una inserción laboral genuina. Tenemos una última pregunta. Sí, decime, Julita, te escucho. ¿Me das un segundo? Pero por supuesto, no me tenés ni que avisar, Julita. Por supuesto que sí. Dale. Soy una ciudadana más acá, así que nada de historia. Te escuchamos. Yo me quedé pensando en todo lo que estás diciendo, Maximiliano, que obviamente tenés razón, y si pudieras ya serías el ministro de Educación por nacional y obligatorio para todas las provincias, eso seguro. Pero a mí lo que más me asusta, si querés que te diga verdad, es que la gente no tiene conciencia de lo que se está votando. Cree que lo mismo, votes uno u otro, no importa, total todos son lo mismo, y si voy y voto, total igual voto después para las elecciones de presidente. Es decir, no se toma conciencia de la importancia de esta votación y de la necesidad de que haya los suficientes diputados y senadores para parar un poco todo lo que se viene detrás. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, porque después todo lo demás hay que hacerlo, pero para hacerlo tenés que tener a la gente que quiera hacerlo. Claro, pero Julita, todo esto se vota, todo esto que estás diciendo y que estamos hablando es lo que se vota. A ver, por ahí no fui claro, pero yo creo que justamente todo lo que estamos hablando de todo lo que significa que tengamos el equilibrio en las cámaras, ¿no? Como lo habíamos dicho al principio, porque todo esto que estamos hablando se vota. Por eso también te decía o les decía, mejor dicho, que a ver cuáles son los proyectos de a quién votamos, porque también ahí tenemos un desconocimiento. ¿Cuál es el proyecto? A ver, ¿cuál es de los diputados que podemos votar en estas elecciones que va a llevar un proyecto de reforma educativa? Que no sabemos después si se va a poder hacer, pero sí tenemos que intentarlo. ¿Sabemos quién es? No sabemos quién es. Por eso tenemos que volver a la educación, a cómo formamos y a cómo se forma la sociedad para sacar los políticos.
para que los políticos aparezcan y que aparezcan los líderes que puedan hacer estos cambios. Para eso tenemos que votar lo que queremos, diciendo lo que no queremos. Y ahí vamos a ir, o sea, estas pasos que son para las legislativas, son importantísimas para todo esto, para que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores no pasen leyes que no tienen que pasar porque no le hacen bien a la gente y lo único que buscan es la impunidad de una persona, o reformar una justicia, o reformar esto, o reformar aquello que no tiene nada que ver porque no va directamente a la sociedad ni al pueblo. Acá tenemos que votar leyes que tengan que ver con lo que va directamente al pueblo. Le tenemos que dar de comer a los chicos. Hay que empezar a darle de comer a los chicos porque si no, por más educación de súper que tengamos, no van a poder aprender porque no van a tener la capacidad intelectual. Primero darles de comer y después agarrar a los docentes y ayornarlos y darles constantemente, evaluarlos y ver cómo podemos hacer para que la educación realmente sea para el mundo de hoy. A ver, estas son para mí las dos bases principales, que no pasen hambre y que estén educados, porque el futuro es ese. El futuro son ellos, pero nosotros le tenemos que preparar el terreno para que ese futuro sea bueno. Y lo vamos a hacer con nuestro voto, votando lo que tenemos que votar, votando lo que tenemos que votar para que no sigamos yendo para un lugar que nos coarta las libertades, que nos amenaza la democracia, que nos roba la educación, que nos roba las vacunas, que nos quitan un montón de cosas, ¿no? Porque cuidado, porque vamos a perder la libertad, y eso no está bueno, porque la libertad es elección. El trabajo es libertad, la educación es libertad. Tenemos que votar bien, y tenemos que votar sobre todo. Y el que pueda ser fiscal e ir a defender los votos. Porque si se robaron las vacunas, que era la salud de la gente, se van a robar los votos también. Cuidado con eso. Obvio. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, Marcela. Te veía tu mano levantada, te escuchamos. Hola, hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola. Soy del interior de Córdoba, soy industria, ¿sí? Que siempre digo, la industria genera trabajo, seguro, y el campo genera divisas, ¿no? Entonces hacemos un buen complemento. Siempre dije, desde que comenzó esta pandemia, y de mucho antes también, que debemos complementar las provincias del interior, que somos las generadoras de trabajo, de la que sea, ¿sí? Como pyme, como mi pyme, como emprendedor, como todo esto. Pero yo recién, chateando con Lili D'Annunzio, le comentaba que nosotros como industria y viviendo en un pueblo de 16.000 habitantes, donde hay una escuela técnica, no hay gente para trabajar. Fundamos nuestra propia escuela técnica en mi empresa, ¿sí? Acordando con el Ministerio de Educación en Córdoba Capital y con la escuela técnica de aquí. Yo te cuento que la escuela hace 2 años, 3, que está cerrada. Le dimos la posibilidad a los hijos de nuestros empleados, primero, ¿sí? Con oficio. El primer año bárbaro, el segundo año bárbaro, el tercer año empezó la pandemia, no lo pudimos abrir, y no por pandemia, porque no había estudiantes. Como responsabilidad social, becamos ingenieros, menos civil, porque nosotros necesitamos técnicos electrónicos, becamos 2 para Córdoba Capital, 2 para Villa María, y hace de toda la pandemia que no estamos becando porque no se presentan ni a las materias por Zoom. Entonces, ¿a qué país planteamos para nuestros nietos? Por eso te puse un afortunado tu nieto viviendo en Italia en este momento. Yo pienso hacer lo mismo con el mío, te voy a contar. Estamos todos hablando de una Agenda 2030, donde la 2030, sí, no sé si Italia es lo ideal, me encantaría que viva en Portugal, por ejemplo, pero una Agenda 2030 no la terminamos, no seamos conscientes que no se termina. Una Agenda 2040 es como que estaríamos ordenando la biblioteca. Esto lo que veo yo como empresaria vieja, ¿no? O vieja, de edad y vieja empresaria. Y esta pandemia que
hemos usado herramientas que palabras así, equidad, inclusión, seguridad, educación, bueno, todas estas palabras nuevas que se han usado en todos los foros, porque además acompaño a todo el mundo y hacía mucho que no acompañaba a IME, donde he sido premiada como empresa. Yo digo, ¿a dónde nos lleva todo esto si la gente tiene miedo? Entonces, la gente tiene miedo. Vivo en un pueblo de 16.000 habitantes. Las vacunas se robaron. Las vacunas fueron VIP también en este pueblo. Yo soy una persona pública y los movimientos de este pueblo, ciudad, llámalo como quieras, los conozco. ¿Qué se hace ante eso? Es decir, yo vivo denunciando. En cualquier momento entran y me pegan un palazo a mí, por vivir sola y por no callarme la boca. Pero esto que vos decías, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. ¿Cómo le sacamos el miedo a la gente de ahora en más, con las PASO y sin las PASO? Porque no se termina el mundo con las PASO el domingo 12. No, creo que se agrava con las PASO. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que vuelva la educación? ¿Cómo se hace para volver a la seguridad? ¿Cómo se hace para hacerle creer, por lo menos empezando del interior, desde el interior del interior? ¿Cómo se hace para federalizar una idea única? Porque no puede ser que la CABA y el AMBA, a la cual yo trabajé durante 22 años consecutivos, excepción la pandemia, todo es para la CABA y el AMBA, pero todo lo que va a la CABA y el AMBA se lo mandamos desde el interior, ¿eh? Esto hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Marcela, yo creo que hay que empezar desde lo pequeño, ¿no? O sea, sí. tenemos que siempre empezar desde lo pequeño. O sea, el alumno, primero no llamaría solamente pandemia a lo que nos pasó, ¿no? La pandemia le pasó a todo el mundo. Nosotros tuvimos una gestión mala de una cuarentena. A ver, y eso, la cuarentena es una elección, la cuarentena es una gestión. Una gestión que fue a propósito, una gestión que fue para destruir más gente todavía. Bien, y destruir mucho más la empresa, la industria y todo lo que, y la educación y todo. Ahora, tenemos que empezar por lo pequeño. Si no tenemos alumnos, tenemos que incentivar a esos alumnos. Tenemos que incentivar, o sea, diciéndoles y mostrándoles que hay posibilidades, que tienen que, a ver, tenemos que volver a creer en el mérito. O sea, tenemos que incentivar a la gente a que crea de nuevo en el mérito, a que tener un secundario vale, a que tener un título en una universidad vale, a una escuela técnica vale, a ver, que todo eso que podamos tener y podamos adquirir como sabiduría vale, porque aparte no solo le va a valer acá en la Argentina, le va a valer afuera si se quiere ir, si en definitiva no lo podemos convencer y que su final va a ser indefectiblemente Ezeiza. También le va a servir afuera. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo de hormiga y como pensarlo como al revés, ¿no? Pensarlo como hacen las flores, ¿viste? Como hacen las flores que nacen de adentro hacia afuera. Bueno, empezar desde abajo, desde lo chiquito, desde lo que podemos hacer nosotros con la gente que tengamos cerca. Y hacerlo crecer de adentro hacia afuera. No pensar que en lo macro, porque ahora vamos a votar y algo va a cambiar, se van a resolver los temas. No, creo que es conjunto, ¿no? Tenemos que empezar a resolverlo de adentro para que también lo de afuera se modifique. También lo de afuera que viene se modifique, porque si no estamos siempre como esperando que de afuera venga, ¿no? A ver, y ustedes que son empresarios, son emprendedores, sabemos que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Entonces tenemos que arrancar nosotros. Nosotros tenemos que poner en marcha todo eso. A ver, que no nos guste, que no queremos, que quizás ya lo hicimos muchas veces y que seguimos intentándolo. Y bueno, y será que nos toca este pasaje de nuestra, o sea, que nuestra vida, estamos en este pasaje de la historia argentina que nos toca empezar cada 4 años de nuevo, porque cada 4 años cambia el gobierno y cada 4 años tenemos un plan nuevo que dura 4 años, en lugar de tener un plan que dure 30 años. Entonces que tengamos un plan, que vamos a llegar al 2050, hoy estamos en el 2021, que vamos a llegar al 2051 con un plan de Argentina que va a ser, quizás no lo vea yo, pero que lo vean mis hijos, mis nietos, pero trabajar en ese sentido. Y trabajar siempre desde uno. Yo creo que uno es el que emana y el que va a poder
cambiar las cosas involucrándose desde el lugar de, como decís vos, no diste becas, y no te vienen porque no se presentan para ir a ver las becas, para ir a dar los exámenes para ganar las becas. Bueno, ver la forma, tenemos que ser más creativos, con todo esto del Zoom y con todo esto de la historia, tenemos que ser muy creativos, aprender muchas cosas nuevas. Y a partir de ahí creo que vamos a lograr, si nosotros nos ponemos en un lugar de decir, bueno, a ver, todo esto es nuevo, ¿cómo hago yo para acomodarme a esta cosa nueva? Que es muy distinta a... Imagínate enseñar danza, enseñar ballet por Zoom. O sea, la cabeza nuestra se nos explotaba por lo creativos que teníamos que ser para poder explicarle a una persona que está como ustedes ahí sentada, del otro lado con una música, decirle qué músculo tenía que sentir para hacer determinado movimiento. O sea, tuvimos que aprender un montón de cosas. Y bueno, las tuvimos que aprender. Eso sí fue la pandemia. La pandemia nos trajo eso. La cuarentena no. Por eso dividamos, separemos lo que fue pandemia de lo que fue cuarentena. Entonces, con la cuarentena sí podemos modificar cosas. Con lo patética que fue la cuarentena en Argentina, ahí podemos aprender cosas y podemos modificar. Eso lo vamos a poder modificar. Con todo lo que aprendimos también de la pandemia, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar sobre eso. Y como te digo, empezar como una flor. ¿Viste el capullo que se abre? Pero empieza desde adentro. Lindo escucharte, Maximiliano. Sí, veo, decime. Probablemente les tengo que decir que las tengo que dejar. Eso íbamos a decirte nosotros también, agradecerte muchísimo tu generosidad, tu tiempo, son 12:30, sabemos de tu agenda. Realmente un aplauso enorme a toda tu presentación, todos tus pensamientos. Nos quedamos con un montón de cosas para pensar. Julita, te paso la palabra para un cierre formalísimo, institucional. Y desde mi parte el agradecimiento y un placer realmente, Maximiliano, este conversatorio contigo. No, al contrario, cuando quieran hacemos otra y seguimos. Dale, Maximiliano, muchas gracias. Eso es lo que te puedo decir. Y desde ya sos mi candidato a ministro de Educación. Bueno. Hay que poner a la gente donde corresponde. Julita, comprometelo antes de noviembre. Por eso, yo ya le estoy diciendo que está. Ya está. Las mujeres te vamos a acompañar. Ahí vamos. Adiós, Maximiliano, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias realmente. Hasta la próxima. Gracias, Tamara, y gracias a todas por participar. Un cariño y nos vemos en la próxima. Hasta luego.